Este domingo hay elecciones en toda la provincia del Chaco. Son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, cuya sigla es PASO. Quizás sabés, quizás no sabía. PASO quiere decir primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Obligatorias para todas las personas mayores de 18 años, a partir de los 18, y obligatoria hasta los 70 años. Yo estoy libre ya, pasé unos añitos a los 70, así que puedo votar si quiero, pero también estoy exceptuado si no lo quiero hacer. De nuestras elecciones depende nuestro futuro. Reitero, de nuestras elecciones depende nuestro futuro. No solamente cuando estamos votando a candidatos para que ocupen el gobierno, sino en todas las elecciones que hacemos en la vida. Nuestras vivencias actuales son el resultado de las elecciones que hemos hecho en el pasado. Quizás no lo pensaste. Tus vivencias actuales son el resultado de elecciones que hiciste en tu pasado, buenas o malas. Nuestras elecciones actuales determinarán nuestro futuro. Nuestras elecciones actuales determinarán nuestro futuro a corto, a mediano o a largo plazo. Son muy importantes las elecciones en la vida, no para elegir solamente gobernantes, sino todas las elecciones que hacemos. Aunque no nos demos cuenta, cada momento hacemos elecciones. Es algo que lo incorporamos a nuestras vivencias en forma automática, pero a cada momento tenemos que hacer elecciones. ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Voy a aquel lugar o no me voy? ¿Qué hago? Elegimos ante cada situación de la vida y hacemos buenas elecciones, regulares o malas o muy malas. Así que es muy importante hacer buenas elecciones, elegir todo lo que vamos a hacer o lo que vamos a dejar de hacer. Hay 3 elecciones importantes en la vida, 3 elecciones. Hay muchas, pero a mí me parece que hay 3. ¿A qué me dedicaré en la vida? ¿Cuál es mi vocación? ¿A qué tengo la inclinación? Por eso es bueno hacerse un test vocacional para saber cuál será mi futuro, mi vocación, cuál es mi inclinación, porque conozco muchos chicos que han emprendido la facultad y después de 1 o 2 años abandonan la carrera porque descubren tarde que no era su vocación. Por eso es bueno, antes de emprender, hacer buenas elecciones. ¿A qué me dedicaré en la vida? En segundo lugar, ¿con quién me casaré? Esta es una elección muy importante. Conozco a personas, cristianos, que tienen un llamado al ministerio y se han casado mal. Se han casado con la persona que no tiene ningún llamado y el llamado que el Señor les hace quedó frustrado. O rompe su matrimonio o abandona el llamado del Señor. Es lamentable, pero por eso, si alguien tiene una vocación para el ministerio, hay que pensar bien, hay que pedir ayuda al Señor, porque si nos vamos a casar, los dos tenemos que tener un llamado para servir al Señor. En tercer lugar, y quizá la más importante, ¿dónde pasaré la eternidad? Eso lo decidimos nosotros. Hay grandes sectores del cristianismo cristiano evangélico que piensan que eso lo decide Dios, que a algunos en la eternidad pasada Dios escogió para que vayan al cielo y a otros que vayan al infierno. Esa es una herejía teológica. Dios no hace acepción de personas y Dios le da a todos la posibilidad de salvarse. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay muchísimos textos en la Biblia
donde Dios nos da libre albedrío, o sea, libertad de escoger. Así que esas tres son las más importantes. ¿A qué me dedicaré? ¿Con quién me casaré? ¿Y dónde pasaré la eternidad? Bueno, los que estamos casados ya tenemos que seguir adelante, con sonrisas o con una cruz al hombro. Bueno, no es para tanto, no somos prisioneros, Dios nos hizo libres, pero hay que tener cuidado con los pasos que damos. Las dos primeras, es decir, ¿a qué me dedicaré y con quién me casaré? Al final de cuentas son decisiones temporales que duran mientras vivimos, son decisiones temporales. Pero la tercera, ¿dónde pasaré la eternidad?, es una decisión que tiene trascendencia eterna. ¿Dónde pasaré el futuro? ¿En el cielo con el Señor o en el infierno y después en el lago de fuego? ¡Qué terrible! Por eso mucha gente no se preocupa, dice, bueno, yo ya tengo una religión, pero eso no le salva a nadie. Ninguna religión salva de la condenación a los pecadores, solamente Jesucristo es el Salvador. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, según la palabra de Dios, tenemos vida eterna. Veamos algunas ideas en relación con el proceso de elegir, algunas ideas con ese proceso que es a veces difícil, o de tomar decisiones y sus consecuencias. Por eso el mensaje de hoy se llama ¿Cómo hacer buenas elecciones? ¿Cómo hacer buenas elecciones? En primer lugar, tenemos la libertad de elegir. Nosotros somos seres libres, podemos elegir bien o mal, pero somos responsables de elegir. La Biblia lo dice claramente, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, 1 Corintios 10:23. Eso no quiere decir que todo lo que un cristiano puede hacer, todo lo que es aceptable. Pero hay cosas aceptables que tal vez no me convengan, porque cada uno tiene una personalidad, una forma de ser. Así que vemos que esto de elegir es un derecho dado por Dios, es un derecho dado por Dios. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17 leemos: Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahí tenemos. Dios no es un déspota, no es un dictador que le amenazó a Adán y Eva y le dijeron, tienen una sola alternativa. No, ellos tenían dos alternativas: hacer lo que Dios les dijo o desobedecer a Dios. Pero el que desobedece a Dios se atiene a las consecuencias, cuidado. Así que la libertad de elegir viene de nuestra imagen a semejanza de Dios. Nuestra imagen. Algunas veces te habrás preguntado por qué la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, Dios no tiene cuerpo. Sin embargo, la Biblia dice y habla de los ojos de Dios, de las manos de Dios, de los oídos de Dios. Pero esa es una forma antropomórfica de describir a Dios como si fuese un ser humano, para que nosotros alcancemos a entender a este Dios tan majestuoso, tan grande, porque Dios no tiene un cuerpo humano, Dios es un espíritu. Entonces lo describe a Dios con manos, con pies, con ojos, con corazón, pero Dios es un espíritu infinitamente poderoso, sabio, omnipotente, omnipresente. Como dije, describir a Dios en la Biblia se lo describe en forma antropomórfica, quiere decir dándole forma humana para que el ser humano le alcance a comprender. Y Él nos hizo libres, porque Él es libre. Y ahí tenemos una semejanza con Dios. Si Dios es libre y si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros también somos libres.
con la diferencia que Dios siempre escoge el bien. Lamentablemente nosotros no sabemos muchas veces ocupar esa libertad y a veces escogemos mal, sin querer o queriendo, por capricho, por decisión propia. En mi vida yo hago lo que quiero, pero después, andando el tiempo, nos damos cuenta que eso no conviene. Es bueno como cristianos siempre buscar la voluntad del Señor. Dios nos dio la oportunidad de elegir al dar más de una opción. En el huerto del Edén le dio 2 opciones. Puedes comer de todo árbol del huerto, puedes comer, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Hicieron una elección muy mala, que nosotros estamos pagando las consecuencias. El ser humano no tendría que haber muerto, pero sin embargo la muerte entró a la raza humana por una mala elección de nuestros primeros padres. Somos responsables de nuestras elecciones, somos responsables, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que ellos se hacían responsables. A veces no pensamos nosotros y decimos, si Dios no me contesta, me largo y tomo mi propia decisión. Pero todavía Dios no nos dio luz verde. A veces pasamos en rojo o en amarillo y después nos lamentamos y decimos, pero ¿por qué Dios permitió? No, Dios te hizo un ser libre, no sos un títere, no sos una marioneta, y te dio entendimiento. Y nosotros, los que seguimos a Cristo, tenemos que pensar muy bien y pasar tiempo en oración buscando su voluntad y leyendo su palabra. Nuestras elecciones pueden afectarnos a nosotros mismos. Somos nosotros los primeros en ser perjudicados. En Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8 leemos: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, o el que siembra para su carne, dice otra versión más antigua, de sí mismo, de su carne, o sea, de su naturaleza caída, cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. O sea que hay una lucha interna en nosotros los cristianos. El que no es cristiano no tiene esa lucha. Él le da rienda suelta a su naturaleza caída y hace en la vida lo que quiere. Pero nosotros tenemos un conflicto, por más que seamos seguidores consagrados, porque la naturaleza caída no quedó erradicada de nuestro ser. Ahí está. Es nuestro deber mantenerla en línea, a la raya, y siempre procurar que el Espíritu Santo nos gobierne. Y para eso demanda negación personal, búsqueda y consagración, orar mucho, leer la palabra y esperar la respuesta de Dios, no ser apurado. A veces por apurado podemos cometer errores. Por ejemplo, no para nosotros, pero en general, el hombre es libre, puede fumar o no fumar, puede contraer cáncer en los pulmones o tener pulmones sanos como consecuencia de la mala elección. Puede vivir para el pecado y recibir condenación si muere en esa condición. O puede ser perdonado si en vida le pide perdón a Dios y cambia. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la palabra, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que puede vivir para el pecado, pero finalmente será condenado, o vivir para el Espíritu, y eso le provocará una buena elección, una buena decisión, y llegará a la meta final, que es el hogar celestial. Hemos visto que nuestras elecciones nos pueden perjudicar a nosotros, pero nuestras elecciones también pueden afectar a otros. Generalmente nuestras elecciones no nos afectan solo a nosotros, sino que a otras personas. Tenemos ejemplos bíblicos, como el ejemplo de Lot y Abraham. Ustedes saben que Dios lo llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos, que deje a todos sus familiares
y deje su tierra y sus costumbres y vaya a la tierra que él le iba a mostrar. Pero Abraham obedeció a medias. Admiramos la decisión valiente, pero él se llevó al padre. Y el viaje se detuvo en Harán hasta que murió su padre y ahí continuó. Pero se llevaba a su sobrino Lot, que no estaba incluido en los planes de Dios, pero él se llevó a su sobrino. Algunos hallan justificación, pero bueno, Dios es Dios y Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Él se llevó al padre, se llevó al sobrino y las cosas no funcionaban. Se detuvo en Harán hasta que murió su padre y después continuó su viaje. Ya estaban en esa tierra prometida, pero todavía quedaba el sobrino Lot. Pero un día, ustedes conocen la historia, los ganados de Lot y de Abraham eran muchísimos. Entonces los pastores en el campo se confrontaban, se peleaban porque la tierra no daba para tanto ganado, porque eran hombres muy ricos en ganadería. Entonces Abraham lo llama a Lot, a su sobrino, y no sé él cómo le habrá dicho, pero seguramente con mucha amabilidad, mucho amor le habrá dicho, querido Lot, querido sobrino, ya ves que las circunstancias nos hablan a las claras que no podemos seguir juntos, tenemos que separarnos. Esto no significa que nos vamos a pelear, pero tenemos que separarnos porque nuestros ganados son muchísimos y el campo de pastoreo no da para los dos. Entonces Abraham fue muy generoso y no le dijo, bueno, vete a la izquierda y yo me voy a la derecha. No, le dijo que él podía elegir el mejor lugar si Lot, su sobrino, lo deseaba. Y lo vemos en Génesis 13, 10 y 11. Génesis 13, 10 y 11. Y dice así, Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Así se apartaron el uno del otro. Bueno, algunos podemos pensar, pero Lot fue más sabio que su tío, o más pícaro, o más pillo, o en un lenguaje argentino más vivo, y dijo, yo voy a escoger la mejor región, y se fue a ese valle, y se fue a la zona de las ciudades de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que después fueron aniquiladas con fuego y azufre, y que Lot y su familia tuvieron que salir huyendo. La supuesta mejor elección de Lot después quedó en la nada, porque ¿qué pasó con todos los bienes de Lot? Si apenas ellos se salvaron, y para peor, cuando iban huyendo, la mujer de Lot mira para atrás, cosa que Dios le había dicho que no lo hicieran, y es una gran enseñanza para todo cristiano que no miremos para atrás, que siempre miremos para adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que tengamos nuestra mirada a lo alto, en las cosas del cielo, no las de la tierra. Entonces, ¿qué pasó con la ganadería, con todos los animales que tenía Lot? Si apenas ellos se escaparon, quedó en la nada. Finalmente, esa supuesta buena elección, porque él fue un poquito egoísta, dijo, ya que mi tío Abraham me da a elegir, yo escojo lo mejor, y él que se embrome. Y Abraham fue muy generoso. Pero finalmente esa supuesta buena elección fue un fracaso total, porque apenas si se salvó Lot y sus dos hijas, y la historia sigue, una historia fea, que si ustedes conocen la Biblia, conocen en qué terminó esa elección. Así que hay que tener cuidado. A veces en nuestras elecciones
elecciones somos muy egoístas, pensamos nosotros, en lo que a nosotros nos va a beneficiar y a veces en desmedro o en contra de lo que le puede perjudicar al tío, al pariente, a alguien. Ahí tenemos el ejemplo bíblico. La mejor elección es la que se ajusta a la voluntad de Dios. ¿Estamos viendo, hermano? La mejor elección es la que se ajusta a la voluntad de Dios, porque nosotros no sabemos nada, sabemos apenas si sabemos el presente. Si me preguntaras qué va a pasar dentro de 5 minutos, yo te digo, no sé, francamente, puede ser que en 5 minutos el Señor venga a buscarnos en el arrebatamiento y yo estoy muy tranquilo acá, aunque creo que estoy preparado para irme con el Señor, tengo mis cuentas arregladas, la mantengo bien diariamente, pero yo no sé qué va a pasar y vos tampoco, ni en 5 minutos y mucho menos mañana, pasado. No sabemos nada, apenas vivimos el presente. Así que la mejor elección es la que se ajusta a la voluntad de Dios. Preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué me conviene? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Me conviene hacer esto? Y a veces el Señor se tarda, porque está probando si nosotros pasamos en rojo o si respetamos a que la luz del semáforo se ponga verde. En Lucas 22, versículos 41 y 42, Lucas 22, 41 y 42 leemos: Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y allí se arrodilló y oró. Pero quiero leer de nuevo este versículo 41 y agregarles, no para agregarle a la palabra inspirada, sino para aclarar algunos conceptos. Luego Jesús se apartó de ellos. ¿De quiénes? De los discípulos. A una distancia como de un tiro de piedra. ¿Y cuánto es un tiro de piedra? Un tiro de piedra se calcula que había entre 10 y 15 metros, pero generalmente el concepto que más se maneja es que un tiro de piedra era lo que podía alcanzar una piedra cuando uno la tiraba. Eran 12 metros. Jesús dejó sus discípulos allí, le pidió que velaran con él y él avanzó unos 12 metros más adelante. Y ahí se arrodilló y se puso a orar. Verso 42, y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa. No está hablando literalmente de una copa. Este sufrimiento quería decir, esta agonía de morir en una cruz desangrándome. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué decisión, qué elección tan sabia. Jesús también luchó con su voluntad, pero en todo momento Él no permitió que prevaleciera su voluntad, sino la de Dios el Padre. Hermanos queridos, si nosotros tomamos esta enseñanza de Jesús en medio de la crisis del sufrimiento, si decimos, Señor, a pesar de que yo quiero hacer tal cosa o yo no quiero hacer tal cosa, me rindo a ti, que se haga tu voluntad. Esa es la mejor elección que puede haber. Y el tiempo te va a confirmar que toda decisión o toda elección hecha en la voluntad de Dios es la más brillante, la más exitosa, y después te vas a dar cuenta, gracias porque le hice caso a Dios. Ahora me doy cuenta que por alguna razón Él me hizo tomar esa elección. En Romanos 12:2, Romanos capítulo 12, versículo 2, leemos: Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y esta es una carta que le está escribiendo el apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Y él está instruyendo, inspirado por el Espíritu Santo, no adopten las costumbres de este mundo. ¿Y cuáles son las costumbres de este mundo? Bueno, no hace falta ser tan inteligente. Costumbres feas, costumbres pecaminosas, hábitos, modos y estilos de vida que verdaderamente no concuerdan con lo que debe ser un cristiano.
Por eso dice, no se adopten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Hay cristianos que ya son salvos, aceptaron a Cristo, le están siguiendo, le están sirviendo, pero por ahí yo me doy cuenta que todavía tienen una mentalidad de cuando era inconverso. Patrones mentales que a veces determinan patrones de conducta, porque lo que pensamos, eso es lo que hacemos. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Bueno, yo te cuento lo que yo hago diariamente. Yo le digo, querido Espíritu Santo, yo quiero que mi mente sea el taller tuyo, porque si yo no te entrego mi mente, mis pensamientos, mi voluntad, es seguro que va a haber un comedido que va a querer entrar y trabajar, que es el diablo, y va a querer manejar mi mente y mi voluntad. Y si yo me descuido, voy a terminar haciendo lo que dice mi naturaleza caída o lo que el diablo me motiva a hacer. Y al pasar el tiempo voy a decir, pero ¿cómo pensé y yo hice esa elección tan mala? Porque tenemos que tener cuidado. Aquel que es arrebatado dice, yo no puedo esperar, yo voy a hacer ya. Cuidado, es mejor ir despacio y seguro que ser tan apresurado y tener un accidente. ¿Me explico, hermanos? Estamos reflexionando. La mejor elección es entregarle la dirección al Señor, para que comprueben cuando uno cambia la mente. Yo le digo, cambia mi mente. Si en mi mente hay vestigios del viejo hombre, yo quiero que tu Espíritu Santo me haga notar. Y el Espíritu Santo enseguida me dice, Arnoldo, tal costumbre es muy pequeña, pero te quedó de la vieja vida. Y ahí nomás le renuncio día tras día tras día. Y el Señor me ayuda y cuando me doy cuenta superé esa parte, ese patrón de pensamiento y después veo que el Señor me hace caminar de victoria en victoria. Son consejos prácticos para que hagas en tu devocional cada día. Y cuando tenemos una nueva mentalidad, vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero si tenemos una vieja mentalidad, no vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿cómo elegir sabiamente? ¿Cómo elegir sabiamente? ¿Cómo hacerlo? Bueno, de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto. Dios nos llama a que descansemos en Él y que aprendamos de Él y entonces Él nos guiará en el cumplimiento de su voluntad. Ahora veremos algunos consejos prácticos para elegir sabiamente. Primero, reconocer el señorío de Dios. Señorío, ¿qué quiere decir? El gobierno de Dios. Dios no gobierna a nadie por la fuerza, sino aquel que dice, Señor, yo quiero que tu voluntad prevalezca en mi vida. Hacerme dar cuenta para que cada elección que tenga que hacer, desde la mínima a la máxima, tu voluntad prevalezca en mi vida. ¿Es Dios el primero en nuestra vida? ¿Qué hacemos? Yo me cuido en la mañana cuando recién me levanto. ¿Quién está primero en mi escala de valores? ¿Pienso en Dios? ¿Pienso en mí? ¿Pienso en mis problemas? El profeta Isaías decía, oh Dios, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confía en Dios perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza de la vida. Isaías 26, versículos 4 y 5. Así que te aconsejo que siempre busque la voluntad de Dios y que al amanecer te pongas a pensar en Dios y sin darte cuenta te vas a llenar de paz, te vas a llenar de gozo, porque eso es lo que ocurre. ¿Nuestra motivación es agradarle a Él o es agradarme a mí? ¿Queremos hacer su voluntad realmente? Todas esas son preguntas que están determinando qué elecciones vamos a hacer. A veces vemos la voluntad de Dios como un menú a la carta. Un menú a la carta es algo que uno puede escoger. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Un menú a la carta. Escogemos lo que nos agrada o nos conviene en vez de dejar que Dios planee toda nuestra vida. Reitero este concepto. A veces los cristianos hacemos de la voluntad de Dios como un menú a la carta. Lo mismo que cuando te vas a un restaurante, te dan el menú y vos elegís, esto quiero, esto no, esto sí.
Y a veces nosotros tomamos la voluntad de Dios como un menú a la carta. Señor, eso me gusta, esto pasó, esto, bueno, esto puede ser, eso sí lo voy a hacer. Pero cuidado, la voluntad de Dios es perfecta y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que Él nos hace entender que es su voluntad. En Proverbios 3:5 al 7, Proverbios 3:5 al 7 leemos: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Enderezará tus veredas es una expresión simbólica, quiere decir corregirá tu vida, quiere decir. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Vieron que hay personas que se creen muy entendidas y dicen, yo sé hacer todo esto, pero no es verdad, somos seres limitados. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, no quiere decir tenerle miedo, tenerle respeto, reverencia y seguir lo que Dios te indica porque te va a ir mucho mejor y apártate del mal. Quiero leerles algo muy interesante de Warren Wiersbe. Fue un popular orador de conferencias bíblicas y antiguo director del programa La Biblia Dice. ¿Recuerdan? Bueno, los mayores habrán escuchado, La Biblia Dice. Él era uno de sus expositores. Fue pastor de la famosa iglesia Moody de Chicago. Escuchá lo que él escribió. La voluntad de Dios no es una curiosidad la cual queremos solo saber. La voluntad de Dios no es una curiosidad la cual solo queremos saber. Es una orden que debemos obedecer. Y escuchá cómo termina. Dios no está obligado a revelar su voluntad si nosotros no estamos dispuestos a cumplirla. Alguien me dice, o varios, le oro a Dios, le oro, pero no me muestra su voluntad. Entonces yo le digo, si te mostrara, ¿vos estás dispuesto a obedecer? Y tengo que ver qué es lo que me pide. No, Dios no te va a revelar su voluntad. Dios conoce de antemano si vos le vas a obedecer o no. Lamento informarte que Dios no te va a mostrar su voluntad a menos que descubra en tu corazón tu disposición para obedecerle. Cuando Él ve un corazón humillado y obediente, te empieza a revelar cosas que ni siquiera imaginaste, porque Dios es un Dios amoroso, pero Él no muestra tu voluntad a los curiosos, sino a los obedientes. Cuidado. Permitamos que Dios nos dirija a todas nuestras elecciones. Entonces estaremos seguros que serán buenas elecciones para nuestro bien, el de quienes nos rodean y sobre todo elecciones que honren a Dios.